La noticia la fui a buscar a página 12 porque no quería contaminarme de las mentiras habituales de La Nación, de Clarín. Y allí estaba en página 12. Dice, Argentina y la posición en las Naciones Unidas sobre Venezuela. Condenó las violaciones a los derechos humanos y los bloqueos. Ese es el título de página 12. La volanta dice los motivos del voto en la Organización de Naciones Unidas. La bajada o copete, el presidente Alberto Fernández instruyó al canciller Felipe Solá a acompañar la resolución del organismo, pero el comunicado de Cancillería también aclara que el país está en contra de las intervenciones externas para resolver el conflicto a Nicolás Maduro. Efectivamente, la noticia es cierta, la validamos, lo dice página 12, no lo dice Clarín, no lo dice La Nación. Y lo que me sale decir desde el fondo del corazón es perdón, Hugo Chávez. Perdón, comandante Chávez. Lo que mi país acaba de hacer, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país acaba de hacer, ofende su memoria. Ofende su memoria. Lo que se votaba en Naciones Unidas hoy era una condena a Venezuela. Lo que se votaba también era si Naciones Unidas, el alto comisionado que dirige Michelle Bachelet, podía seguir investigando las violaciones de derechos humanos. En las dos votaciones salió perdiendo Venezuela. No se estaba discutiendo en Naciones Unidas el fin del bloqueo de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Se estaban discutiendo si se seguían investigando las violaciones que Bachelet dice que comete el régimen de Nicolás Maduro, es decir, el gobierno legítimo, vigente de Venezuela. Esto ya de por sí es una intromisión en los asuntos internos de otro país, que viola una tradición histórica de la República Argentina en materia de política exterior. Pero así como se hacen las reglas se violan, se rompen. Y en este caso puntual, no importa el comunicado que haya sacado después Cancillería diciendo, ojo que también estamos en contra del bloqueo, porque el bloqueo no estaba en discusión. Los motivos por los cuales el bloqueo no está en discusión deben ser muchos. Hay algunos que son evidentes, ¿no? La correlación de fuerzas, la famosa correlación de fuerzas. Los países de la región se debaten entre ser de derecha o ser de ultraderecha. Ahora, había un camino intermedio. Ese camino intermedio era la abstención. Era un digno camino intermedio, la abstención. Alguno dirá, bueno, ¿y por qué no haber votado negativamente? También. Porque violaciones a los derechos humanos en este momento existen en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Existen violaciones a los derechos humanos que no son consideradas violaciones a los derechos humanos porque no suceden en Venezuela. Si lo que hacen los pacos en Chile, o el ejército boliviano con Áñez, o las detenciones que se producen en Ecuador,
o los asesinatos de dirigentes sociales que se producen en Colombia fueran en Venezuela, entonces sobre Venezuela caerían lava ardiente, vertida por el Pentágono y sus aviones. Pero no, suceden en países que son aliados continentales de los Estados Unidos de América. Pero claro, Venezuela cometió el pecado, la osadía, desde los tiempos de Chávez, de desafiar los planes de dominación de Estados Unidos para América Latina. La política anexionista de Estados Unidos para América Latina. No es casualidad que todos los líderes que participaron, o muchos de ellos, que participaron y promovieron la cumbre del no al ALCA, fundamentalmente Lula da Silva, con Chávez. No es casualidad, les decía, que los movimientos creados y generados por esos liderazgos hayan sido perseguidos en estos tiempos del lawfare y del segundo Plan Cóndor. El no al ALCA del año 2005 encontró a Alberto Fernández siendo el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, quien junto a Lula y junto a Chávez le dijeron a Bush que América Latina estaba en un proceso de unidad, de gestación de la patria grande latinoamericana. Rechazaron su proyecto anexionista y se lo dijeron en la cara. Uno podrá decir que Estados Unidos no perdona. Desde entonces a Venezuela le han hecho la vida imposible. Es cierto que Venezuela perdió al gigante, a ese gigante llamado Hugo Chávez, ese resucitador de palabras y de esperanzas, esa encarnación de Bolívar, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. El bolivariano que rescata de la historia esa patria grande, que la pone a andar frente a los desafíos y los intentos hegemónicos de Estados Unidos para la región. Fue el comandante Chávez, junto también a Kirchner, los creadores o los recreadores de aquel abrazo, el abrazo de Guayaquil, entre San Martín y Bolívar, entre Bolívar y San Martín, donde va San Martín y le dice: Bolívar, seguí vos. Bolívar, seguí vos. Porque la patria grande latinoamericana es un sueño que tenemos que concretar, pero yo no tengo retaguardia. Rivadavia me niega la plata. Son todos traidores, le dice San Martín, son todos traidores. Esos contrabandistas porteños son todos traidores. Seguí vos, que tenés el empuje y tenés el apoyo. Y aparece ahí también un Abreu, un general, brasilero él, Arturo Lula. Y se avanza en ese sueño de una única patria para los latinoamericanos. Néstor Kirchner y Hugo Chávez recrearon ese abrazo, recrearon esa misión histórica, se hicieron cargo del destino de nuestra patria grande y la llevaron adelante. Y así fue como crearon UNASUR, CELAC, y así fue como soñaron incluso con la creación de un Banco del Sur y hasta con una moneda propia. Qué tiempos excepcionales nos tocó vivir. Cuando vemos estas tibiezas, este presente gobernados por las derechas latinoamericanas, uno no puede más que emocionarse por el tiempo histórico, revolucionario que nos tocó vivir, desde antes del no-ALCA y después del no-ALCA. Hay que decir que Argentina era un paria internacional luego del 2001. Después del default de Cavallo, no de Rodríguez Sá, después del default de Cavallo, el financiero.
no tenía, después de esa catástrofe financiera y económica, era oleada neoliberal, no tenía a quién acudir, no tenía a quién ir a pedirle un... Eran tiempos en que si vos pedías, como pidió Macri para ganar la elección, 45.000 millones de dólares, Estados Unidos no te lo daba, Estados Unidos no te quería dentro del juego. Y la Argentina de Kirchner acude entonces, primero en el 2005 y luego en el 2008, a Venezuela. Y allí estuvo el comandante Hugo Chávez. Allí estuvo el comandante Hugo Chávez enviando 3.000 millones de dólares para ayudar al pago del Fondo Monetario Internacional también en el año 2007. Los argentinos para sostener el precio de esos bonos, prestándole plata a nuestro país cuando nadie le da un mango a nuestro país. ¿Y saben quién tenía empresas allá? ¿Y quién se había hecho chavista de la primera hora? Esta siempre me la cuentan. Pablo Roca. Viene a la Argentina, recuerdan, hizo un acto, habló en Ferrocarril Oeste. Luego va al hotel. Y en el hotel lo estaba esperando una multitud de fotógrafos, de gente, pero Chávez tenía otras reuniones o se tenía que volver a Venezuela, no recuerdo bien. Y había un grupo de gente trajeada. Entre ellos sobresalía un señor que era más alto que el resto con una carpetita bajo el brazo, que le decía, comandante, comandante, y Chávez lo miraba de arriba. ¿Quién es este señor? Comandante, necesito unas palabras con usted. Hable, le dice el comandante, hable. Era Pablo Roca, el dueño de Techín. Comandante, dice, usted sabe que nosotros acompañamos el proceso revolucionario en Venezuela. Todo esto que estoy diciendo es cierto, 100%, hay cientos de testigos también. Usted sabe que acompañamos el proyecto revolucionario de Venezuela. Queríamos saber por nuestra empresa, Sidor creo que era la empresa que tenía allí, qué es lo que va a suceder si nos podemos poner de acuerdo el precio de lo que va a ser la expropiación o de qué modo podemos ayudar. Chávez les contesta algo así como, lo que sea mejor para Venezuela es lo que se va a hacer, pero que no había ningún ánimo, ¿sí?, de perjudicar a los trabajadores de la empresa argentina. Por eso le decía que vivimos tiempos excepcionales. Ese Chávez yendo a la mesa de Mirta Legrand, recuerdan, ¿no? Seduciendo a Mirta Legrand, porque era un gran seductor también Hugo Chávez, además de un gran combatiente. Además de un gran combatiente. Combatiente contra el neoliberalismo, resucitador de las palabras. Fue el primero que habló del socialismo del siglo XXI. Había que poner esa palabra en el siglo XXI. Había que poner esa palabra en el siglo XXI. Y tuvo un socio impresionante en Néstor Kirchner. Y también en el otro mosquetero, que era Lula. Claro, alguien dirá, Argentina votó como votó porque está justo una misión del Fondo Monetario Internacional que llega a Buenos Aires. Y así como ayer le hicimos una foto donde estamos todos reunidos, la CTA, la CGT, los movimientos sociales, la UIA, para que vea que estamos respaldando al gobierno del Frente de Todos en la negociación del endeudamiento que produjo Mauricio Macri para ganar la elección que luego perdió, con el apoyo de Trump. Entonces capaz que no conviene, o no convenía, justo que está el Fondo Monetario acá, ahora que Cristalina Georgieva nos tira onda, votar a favor de Venezuela. O, mejor dicho, habría que hacerlo bien, ampulosamente. Había que votar en contra directamente de Venezuela. Alguien lo puede decir, porque la real política es así. Y porque aparte hay algo que es cierto. Hay algo que es cierto. Si aquellos tiempos fueron maravillosos, en contraste con los actuales, es porque estos tiempos son una mierda. Digámoslo. Pero por eso mismo, perdón, comandante Chávez. Perdón al pueblo de Venezuela. Perdón porque a la generosidad histórica de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, a la generosidad histórica de ese pueblo rebelde, respondimos con esta sumisión a un voto que nos pone a la par de otros gobiernos regionales alineados con los Estados Unidos de América. Quizá no hay opción,
quizá no hubo opción. Quizá haya que acostumbrarse a guardar los viejos sueños de transformación y aguantar la parada como sea. Porque este gobierno, y todos lo sabemos, el gobierno del Frente de Todos es el mejor gobierno que pudimos hacer. Es el mejor gobierno que tenemos, es el único. Por fuera de este gobierno viene algo peor. Eso no tengo ninguna duda. Tampoco tengo duda de que la política es un arte de gente muy convencida, pero también de gente muy pragmática. Y quizá eso sea lo correcto. No será entonces la política territorio de soñadores, ni de leales. Será la política un lugar donde están prohibidos los sentimientos de lealtad para con aquellos que actuaron generosamente con nosotros. Será entonces la política, no la cuna, donde se amacan nuestros sueños, sino apenas un tránsito entre decepción y decepción. Perdón, comandante Chávez. Perdón al pueblo de Venezuela. Han sido asediados, hostigados. Los organismos alineados con los Estados Unidos le inventaron un presidente. Y quizá la correlación de fuerzas en la Argentina no nos dio más que para esto. Es verdad, Argentina. Si no existiera Argentina y si no existiera Alberto Fernández, Evo Morales no tendría dónde ir. Esta es la situación en la que estamos. Una situación donde la región se debate en una especie de autodestrucción con liderazgos tóxicos, desintegradores, empobrecedores, decepcionantes, que no están a la altura de la historia del continente, ni de sus liderazgos, y no saben, no quieren saber, mejor dicho, que están destruyendo la posibilidad que Argentina, junto con Brasil, junto con Venezuela, junto con Ecuador, y con todos los pueblos de América Latina empezaron a construir como patria grande. Pareciera que es una idea de desecho. Con la energía. Ya vendrá alguien con esa fuerza de toro, el gran Hugo Chávez, para resucitar este grito que viene del fondo de la historia. ¡Viva la patria grande latinoamericana! Perdón, comandante, esto es Fuerte y al Medio.